Buenos días a todos. La propuesta áulica se da desde el área Historia. El curso destinado es el segundo año de la primera división de la Escuela de Educación Secundaria número 44, Piranha Formosa. El tiempo estipulado es de 3 horas cátedras. Los docentes responsables, la profesora González Karina, y quien les habla, María Zárate. El tema a desarrollar es la revolución industrial. Para hablar de la revolución industrial tenemos que saber que es un proceso de transformación económicas radicales y aceleradas por la cual una sociedad transforma su modo de producción económica pasando del modo artesanal al modo industrial. A partir de ese momento se inicia una transición de la mano de obra basada en el trabajo manual y el uso de tracción animal al uso de maquinarias para la fabricación industrial, para el transporte y para la comunicación. La revolución industrial se dio en Inglaterra, ¿sí? Totalmente da origen al sistema capitalista. Fue una transformación profunda en la parte económica, en la forma de organización de las producciones y el trabajo. Surge a fines de la década de 1780, se dio en 2 etapas, desde el año 1789 al año 1840 y en una segunda etapa de 1880 a 1914. ¿Por qué justamente surge en Inglaterra? Porque allí existía una serie de condiciones previas que le permitieron ciertas ventajas respecto a otros países. Por ejemplo, surgieron cambios en la población, ¿sí? Hubo un éxodo rural, por ende crecen las ciudades, o sea que hay una expansión demográfica, es decir, que la población europea crece de forma explosiva. También vemos cambios económicos, como es el liberalismo económico, vemos los cambios políticos, sabemos que la clase burguesa se quería apoderar del poder político. También hubo cambios sociales, surgen la clase proletariada y la clase burguesa, y también surgen ciertas transformaciones en cuanto a la agricultura, a la industria, al comercio, al transporte, al capitalismo industrial. Muy bien, ahora vamos a hablar de lo que es la fundamentación de esta proyección áulica. Esta unidad didáctica se ha proyectado considerando las pautas y criterios que instituyen el Ministerio de Educación conforme a un diseño curricular articulado con la educación secundaria. El contenido en particular corresponde al eje número 2, la comprensión de los cambios que introduce la revolución industrial en las formas de producir, en la conformación de una nueva sociedad, sus conflictos y las consecuencias a nivel mundial. Para el segundo año del ciclo básico, diseño curricular para la educación secundaria, Ministerio de Educación, Provincia de Formosa. La enseñanza de la historia en la escuela secundaria conlleva a crear en las jóvenes generaciones una conciencia histórica, una memoria de la humanidad, pero la idea de que la historia que explicamos del pasado ha sido superada por la de que con ellas explicamos primordialmente el presente. La realidad social se encuentra atravesada por 2 coordenadas, el tiempo y el espacio. Es por ello que se han tomado a la historia para poder explicar las relaciones entre sociedad y espacio a través del tiempo. Su enseñanza plantea la oportunidad de revisar críticamente qué, cómo y para qué se enseña, posibilitando la construcción del conocimiento escolar en caso particular en el contexto de enseñanza, atendiendo a una serie de mediaciones pedagógicas de los saberes y
los contenidos posibles de ser enseñados, aprendidos y evaluados según el nivel cognitivo de los destinatarios. Abordaremos la revolución industrial como un proceso de inmensas mutaciones que se originó en la segunda mitad del siglo XVIII en Inglaterra y posteriormente se extendió a Europa y al mundo, y que a su vez implicó diversas transformaciones de índoles económicos, sociales y tecnológicos. Además, pretende desarrollar en los alumnos la capacidad de integrar múltiples aspectos de este proceso histórico que permite identificar, reconocer, comprender, organizar estos procesos, permitiendo además la posibilidad de que los alumnos logren aprendizaje significativo y la capacidad de desarrollar habilidades en el uso reflexivos de los mismos a la hora de plasmar un trabajo, permitiendo emitir un juicio crítico sobre cualquier producción. En cuanto a los objetivos propuestos, hemos propuesto analizar las causas de la revolución industrial y su desarrollo en el ámbito económico, político y social. Otro de los objetivos es reconocer los cambios en la economía, la sociedad y el trabajo durante la revolución industrial. Con respecto a los contenidos a desarrollar, el proceso de la revolución industrial, origen, características, evolución tecnológica y científica en el siglo XVIII, organización de la economía, la sociedad y el trabajo durante la revolución industrial. Ahora bien, les dejo con mi compañera Karina, que les seguirá explicando la otra parte. Hola chicos y chicas, saludos cordiales para todos. Continuando con la temática de la revolución industrial, me gustaría decir que, a finales del siglo XVIII se inicia una serie de cambios en el continente europeo. Estos cambios fueron impulsados por dos grandes revoluciones, la revolución industrial y la revolución francesa, que este último vamos a trabajar en clases posteriores. Pero para ello me parece importante hacer hincapié en el concepto de revolución. ¿Qué es una revolución? Es una transformación profunda que se produce en el desarrollo de las sociedades y que tiene orígenes diversos. Esto quiere decir que no hay una única causa que las explique y que afecta a diferentes ámbitos como el económico, el político, el social, el cultural, etc. ¿Sí? Entonces, la revolución es una transformación profunda. En cuanto a la revolución industrial, fue una transformación justamente económica de las formas de organización y de la producción y del trabajo producida a finales del siglo XVIII. La profe María le había dicho que la revolución industrial se originó en Inglaterra debido a que la misma tenía ciertas ventajas, ¿sí?, con respecto a otros países, por eso se desarrolló y originó primero allí, ¿no es cierto? ¿Cuáles son estas ventajas? O vamos a ver algunos de los factores que influyeron, como por ejemplo la explosión demográfica. Cuando hablamos de explosión demográfica, hablamos de un crecimiento de la población, ¿sí?, que le dio la posibilidad de producir bienes, ¿sí?, y un mercado más amplio, ¿sí? Había mayores consumidores. Por otro lado, el Estado, que estaba a cargo o manejado por los burgueses. En cuanto a la revolución agrícola, decimos que hubo nuevas técnicas de explotación de la tierra que permitieron a los propietarios obtener mayores ganancias, como por ejemplo la introducción del arado, la fertilización de la tierra a través de diferentes abonos, ¿sí?, que produjo todo un cambio en cuanto a la producción agrícola. Otro tiene que ver con los adelantos técnicos, ¿sí? En cuanto a los adelantos técnicos, las principales innovaciones se aplicaron a la industria textil con la creación de la máquina de hilar y los telares mecánicos. Esto permitió el ahorro de tiempo, de esfuerzo y del incremento de la producción. Otro de los factores tiene que ver con la industria metalúrgica. Cuando hablamos de la industria metalúrgica, nos referimos a que se realizaron progresos
importante con el uso de los altos hornos que permitieron aumentar y mejorar la producción del hierro, que fue utilizada para la creación y fabricación de armas y que posteriormente se utilizó para el ferrocarril. También hablamos de otro de los factores que fue las fuentes de energía. Cuando hablamos de las diferentes fuentes de energía, nos referimos a la innovación de la creación de la máquina a vapor, ¿sí? Que solucionó un gran problema que tiene que ver con crear mayor capacidad de producir energía para su uso en la industria y posteriormente se utilizó para el transporte. También hablamos de la fábrica, ¿sí? La fábrica se transformó en una nueva unidad productiva. Funcionaba en grandes edificios donde se nucleaban las maquinarias, los hombres, siempre supervisados por un empresario, ¿sí? También tenemos la creación de los mercados. Cuando hablamos de mercados, hablamos del mercado interno y el mercado externo. En cuanto al mercado interno, creció por el incremento de la población y la incorporación de nuevos consumidores, ¿sí? También, cuando hablamos del mercado externo, nos referimos a que se consolidó por el aumento del comercio ultramarino, ¿sí? Inglaterra vendía sus producciones a América. También hablamos del desarrollo del trabajo asalariado. El progreso de la industria produjo importantes cambios. Estos cambios, tanto en las formas y condiciones de trabajo como en el estatus y nivel del trabajador, ¿sí? La tendencia fue el crecimiento de trabajadores asalariados, ¿sí? Esto configuró un proceso denominado como proletarización, ¿sí? Aparece la clase del proletariado, ¿sí? También tenemos el surgimiento de los movimientos obreros, como el paso de la industrialización provocó una prolongación en la jornada laboral, la definición, la descalificación de los obreros que veían coartada su libertad de poder ascender socialmente. Aparece en la clase, tanto la clase social obrera como la clase social trabajadora, el proletariado que solo contaba con su fuerza de trabajo, y ellos lo que buscaban es mejorar sus condiciones de vida a través de estas luchas obreras que se iniciaron no contaban con una legislación que regule el salario, las horas de trabajo y querían obviamente mejorar y cambiar y modificar eso. Trabajaban tanto, explotaban a los niños y a las mujeres, tanto como a los hombres que trabajaban. Por eso empezaron estos movimientos y luchas obreras. Bueno, después de esta breve explicación introductoria al tema de la revolución industrial, suministrada por la propia María y por mi persona, van a conformar grupos de 4 alumnos. En la plataforma van a estar y le vamos a dejar todas las actividades a desarrollar, como así también la bibliografía para trabajar. En un primer momento van a visualizar un video sobre la revolución, ¿sí? Seguramente van a responder algunas consignas, ¿sí? Esto va a estar todo en la plataforma, teniendo en cuenta el video y el material bibliográfico. Y por último, en la actividad número 3, van a realizar grupalmente un mapa conceptual, ¿sí? Teniendo en cuenta las siguientes palabras claves: revolución industrial, origen, etapas, causas, consecuencias, características ideológicas, políticas y sociales. Y por último, como cierre de la clase, van a socializar las producciones a través de la plataforma, van a explicar y socializar su mapa conceptual. Bueno, nos estamos viendo en la próxima clase. Saludos cordiales a todos.